Para todos, espero que me estén escuchando bien. Primero, muchas gracias por hacer parte de nuestra revista digital Vive Compliance Magazine. Muchas gracias por hacer parte y por responder a estos llamados de capacitación en torno al compliance, en torno al conocimiento, en torno a lo que nos sucede en América Latina. Por supuesto que ustedes son nuestra máxima motivación para continuar. Denme un segundín. Esperen. Está en YouTube también. Espérenme un segundín. Ya, ahora sí. Bueno, les estaba agradeciendo por participar a nuestros eventos. Los invitamos a que lean la 5ª edición de Vive Compliance Magazine. Queremos contarles que ya estamos recibiendo los artículos para nuestra siguiente edición, para todos aquellos quienes aceptaron la invitación a escribir, a manifestar algún artículo a través de la experiencia, un artículo sobre compliance. Bueno, y empecemos ya nuestro webinar para entrar en materia. Quiero presentarles a nuestros expertos invitados, quienes comentarán el tema del llamado giro a la izquierda en América Latina. Quiero presentarles en primer lugar al doctor Hugo Acero, es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, experto en seguridad urbana y convivencia y manejo de crisis. Fue subsecretario de Seguridad de Bogotá de la actual Alcaldía Mayor. También asesor en seguridad y convivencia en varias capitales colombianas, de la Policía Nacional, del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, de la Unidad de Víctimas, del Departamento de la Función Pública para el Fortalecimiento Institucional de los Sectores de Justicia y de Defensa. Doctor Hugo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Creo que está en mute. ¿Ya? Ya, ahora sí. Bueno, primero, Judy, muy amable por esta invitación, al coronel y desde luego a quienes hoy nos acompañan. Es grato estar aquí presente con ustedes en este momento de diálogo e importante en esta transición que se está dando en América Latina. Gracias, doctor Hugo. También tengo el gusto de presentarles a Henry Cancelado Franco. Henry es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en análisis de problemas políticos, económicos y de relaciones internacionales contemporáneas de la Universidad Externa de Colombia y del Instituto de Altos Estudios para América Latina de París. Es doctorando en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Fue vicedecano en la Facultad de Relaciones Internacionales de Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada, director de la carrera y de la maestría de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, director de la Escuela Nacional de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, investigador del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. Actualmente tiene a su cargo la dirección del área académica de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Bienvenido, Henry. Un gusto volver a tenerte con nosotros. Muchas gracias por invitarme de nuevo y de verdad qué gusto compartir este panel de tan alto nivel con estos colegas. Y por último tengo el placer también de presentarles a Juan Carlos Buitrago, al general Juan Carlos Buitrago, que es brigadier general de la Reserva Activa de la Policía Nacional de Colombia. Es administrador policial, administrador de empresas con un programa de alta gerencia internacional, especialista en seguridad, experto en seguridad nacional, seguridad de Estado, seguridad pública y seguridad ciudadana, educado y con experiencia en cooperación internacional en varios países con múltiples agencias de inteligencia, investigación y policiales de Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia, Israel, entre muchas otras, por no nombrarlas a todas. Juan Carlos, de verdad que es un placer
tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Judy, muchas gracias por la invitación. También es un privilegio estar en este panel en compañía de dos ilustres personajes experimentados y con un conocimiento profundo sobre estos temas, y compañeros de lucha también, como son el doctor Hugo Acero y el doctor Henry Cancelar. Es un privilegio de verdad. Bueno, pues muchas gracias a nuestros tres grandes expertos con quienes conversaremos en esta jornada sobre lo que ha pasado en términos políticos de la región, ¿no? Y para contextualizar un poco, comienzo recordando que a comienzos del siglo XXI se produjo en América Latina un fenómeno político con el ascenso masivo de la izquierda al poder, que empezó en el año de 1999 con la victoria electoral de Hugo Chávez en Venezuela, y en los años siguientes con Ricardo Lagos en Chile, Néstor Kirchner, Lula da Silva en Brasil, Leonel Fernández en República Dominicana, Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales, Alan García, Manuel Zelaya, Rafael Correa en Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay. Y en esta década, digamos que llegaron a coincidir 13 de los 20 países latinoamericanos que fueron gobernados por partidos de izquierda, incluyendo a Cuba, y la única excepción fue Colombia. En el año 2006, el Foreign Affairs utilizó un lema diciendo que el giro a la izquierda de América Latina se había dado bajo dos tendencias de izquierda que no eran iguales, una que era radical, populista y estridente, y la otra que era moderna, reformista y correcta. Y luego el New York Times utilizó una frase que hizo historia y que se sigue manteniendo, que es la marea rosa. Y la utilizó para expresar ese ascenso al poder de ciertos líderes progresistas que a su juicio no encajaban dentro del modelo rojo que era la izquierda, ¿no? Esa ola izquierdista pues se materializó con la creación de UNASUR, que pretendía de algún modo liberar a la región de la tutela de Estados Unidos, pero pues esa ola izquierdista comenzó a resquebrajarse por múltiples factores, cada uno por la realidad social y política de cada país, y hubo cambios hacia la derecha, hacia los gobiernos de derecha, ¿no? Sin embargo, pues vemos que desde el 2018 hubo un nuevo periodo, o la izquierda tenía un nuevo periodo de una nueva ola, una nueva marea rosa, desde el 2018 con el triunfo de Manuel López Obrador en México. Luego vinieron otras victorias como la de Cortizo en Panamá, la de Alberto Fernández en Argentina, en el 2020 Luis Arce en Bolivia, en el 2021 el presidente de Perú, la presidenta de Honduras también, Xiomara Castro, Gabriel Boric el año pasado en Chile, y recientemente el doctor Gustavo Petro en Colombia, que como lo decíamos era la excepción de la regla, ¿no? Y bueno, pues es claro que hoy en día en la región tenemos una nueva marea rosa en el poder, y para nosotros como especialistas en gestión de riesgos en los distintos países debemos conocer y analizar lo que significa el riesgo país, ese que afecta pues los intereses económicos y políticos de las empresas, de las organizaciones con las que trabajamos, y que como consecuencia de esos cambios políticos de un país y de la región en general, pues van a abarcar aspectos económicos, sociales, incluso psicológicos que hay que también analizar, ¿no? Por ello creemos que es importante conocer de nuestros expertos, de nuestros invitados, cómo se encuentra estructurado ese aspecto de la región, para que como gestores de riesgo, como oficiales de cumplimiento, podamos ajustar nuestras matrices de riesgo de cada una de nuestras organizaciones, ¿no? Bueno, ya empecemos a escuchar mejor a los expertos, y voy a empezar con una pregunta del público que me llegó en estos días, y que dice de nuestro amigo Enrique Tejada de Bolivia, y dice: tengo especial inquietud en escuchar las razones por las cuales esos proyectos políticos se los identifica de izquierda, cuando su teoría y práctica no son consistentes con dicha autodenominación y se conducen bajo las mismas normas neoliberales. Doctor Hugo. Bueno, lo primero, desde luego que en el caso colombiano, el doctor Gustavo Petro, hoy elegido presidente de Colombia,
pues se ha manifestado abiertamente de izquierda, aunque, digamos, al final de la campaña ya había una tendencia un poco más hacia el centro, tendencia que desde luego estaba motivada por el tema de esa segunda vuelta y el deseo de obtener más votos. Y ha dado unos mensajes, digamos, de alguna manera tranquilizadores, sobre todo con el nombramiento ya del nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Y en ese sentido, digamos, hay ahí una tranquilidad, cierta tranquilidad. Hay que esperar precisamente los otros nombramientos que se hagan, pero ha hecho una serie de movimientos que permite tener cierto nivel de esperanza, si se quiere, que las cosas podrían marchar mucho más hacia el centro y hacia la moderación, no solamente en el manejo económico, sino también en el manejo político. Pero como digo, es todavía muy temprano para sacar una conclusión o plantear una idea fija sobre cuál va a ser el comportamiento que va a tener el nuevo presidente de Colombia, el doctor Gustavo Petro. Juan Carlos, ¿qué opinas? Sí, Judy, coincido con el doctor Hugo Acero. Y en cuanto a la pregunta de Enrique, yo pensaría que precisamente el doctor Gustavo Petro lo ha manifestado recientemente en sus declaraciones. Él dijo algo que precisamente destaco en mi columna que será publicada el día de mañana, en el sentido de que no tendrá un gobierno de extrema, por un lado, y segundo, que no va a gobernar con sectarismo. Yo creo que esa actitud es positiva y es una señal de relativa tranquilidad que hay que recibir y, como lo he dicho, que hay que irradiar, inclusive dentro de los sectores estratégicos, críticos, más neurálgicos del país, que de alguna manera pueden verse afectados o pueden enrarecer la gobernabilidad y el curso del país hacia el futuro. Y claro, lo dijo Enrique en su pregunta, hemos visto gobiernos de izquierda en Latinoamérica y en otros lugares del mundo, donde pues quisiéramos que esa izquierda y esa socialdemocracia que se ha venido expandiendo por Latinoamérica sea una socialdemocracia moderna, progresista y no radical, ni sectaria, ni extremista. Y por eso modelos de socialdemocracia como los que hemos visto en Estados Unidos y en Europa, pues sería muy importante que Colombia o que otros países latinoamericanos, como viene ocurriendo de hecho en otros países, pudieran manifestarse de esa manera, sin radicalismos, sin extremismos y sin sectarismos. Y sin duda alguna, más que unos modelos neoliberales, pensaría que es el tema de incentivar, de motivar y de ampliar la inversión extranjera y la productividad privada, la empresa privada, como el motor sin duda alguna más importante de las economías, y esto viene ocurriendo en muchos países de izquierda latinoamericanos. Entonces, para terminar, pensaría que el gran peligro, la gran amenaza o el gran riesgo es que efectivamente esas señales de tranquilidad y de moderación que hemos visto últimamente en el presidente electo sean solamente flor de un día y correspondan a la misma estrategia del presidente Chávez, que después se convirtió en dictador y en tirano, y hoy tenemos un régimen dictatorial en el vecino país. Recordemos que el presidente Chávez, el primer año después de haber sido elegido democráticamente, también transmitió señales de tranquilidad, ratificó el ministro de Defensa, el ministro de Hacienda, pero luego comenzó la desbandada porque iniciaron esas señales, esos síntomas y esas medidas con un claro norte dictatorial, y eso es lo que hemos visto hoy en día en Venezuela. Gracias, Juan Carlos. Henry, ¿podría verse este nuevo auge de la izquierda como una respuesta en la sociedad frente a la élite política tradicional
y a la falta de soluciones a los problemas estructurales como la corrupción, la pobreza y la desigualdad? Sí, ciertamente cualquier fenómeno que reaccione al establecimiento que existe siempre va a ser o va a estar marcado como una respuesta, ¿cierto? Como una reacción fuerte precisamente al establecimiento, ¿no? En este caso, y retomando un poco lo que preguntaban anteriormente, esta izquierda latinoamericana se asumió en un principio, primero porque ellos quisieron llamarse así, para formar un grupo, y hay uno con esta respuesta antagónico a lo que ya existía en América Latina, ¿cierto? Además que siempre pues se había dicho entonces, y se había estudiado y se había promulgado que América Latina estaba siendo manejada por unas grandes derechas, tenemos el fenómeno de las dictaduras, etcétera. Entonces aparece esto como una reacción que es un fenómeno histórico, digamos, son tendencias históricas que se dan, y en este caso entonces fueron esas reacciones, ¿no? En el caso colombiano muy particularmente, es la respuesta precisamente a lo que siempre se ha estudiado también en Colombia, es el proceso de consolidación del Estado, ¿no? Uno de los mejores libros de historia de Colombia, quizás el mejor, se titula Colombia, una nación a pesar de sí misma, y eso ya nos dice mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso de consolidación y de organización? Yo creo que lo que se está o lo que se votó aquí en este momento fue precisamente la falta de concreción de un proyecto de república en Colombia, que ya se había visto en otros países, ¿no? Y se venía dando, no simultáneamente, pero sí sucesivamente en otros países. Que llega para quedarse, no creo. Lo que vemos en América Latina es que es muy pendular. Vemos el caso Brasil, por ejemplo, vemos el caso Chile también, estamos viendo también Bolivia con ciertos movimientos, vamos a ver qué pasa con Argentina, etcétera. O sea, yo creo que ya ahora estamos en un ir y venir de propuestas que cada una dice es que yo soy respuesta A, ¿cierto? Y yo soy el cambio frente a. Pero sí, ciertamente es una respuesta a preguntas que se habían hecho, válidas o no, pero que aparecen en un momento histórico. Efectivamente, Henry, como el caso de Colombia, ¿no? Que respondió de una manera distinta. Una pregunta, ¿son las demandas feministas de los movimientos indígenas, de las negritudes, de los ecologistas, de los LGBTI+, los nuevos ejes de la política en América Latina? Doctor Hugo. Bueno, la verdad es que este tipo de movimientos ha venido creciendo. El feminismo, digamos, y la reivindicación de los derechos de la mujer y también de digamos, de las comunidades diversas ha venido creciendo. Sobre todo en el caso ha habido progresos en los últimos 40, 50 años, de manera muy fuerte, particularmente en los últimos 30 años, y han sido importantes. Yo creo que más que esa manifestación, digamos, este tipo de movimientos tienen la suficiente autonomía para ir creciendo y manifestándose, desde luego, políticamente. Tanto así que la demanda hacia los distintos grupos que participaron en el proceso electoral era precisamente a tener en cuenta los distintos grupos, las diversidades en Colombia. Yo creo que ese es un reconocimiento que, entre otras cosas, hay que sostener y profundizar. Yo creo que ese es un elemento de parte no solamente de la nacionalidad, de lo que somos como colombianos, de lo que somos como latinos, sino también, digamos, de desarrollo importante y de reconocimiento, no solamente a la diversidad, sino de reconocimiento también a las desigualdades. Yo creo que ese es un elemento reivindicativo que, independientemente de los gobiernos, ha venido evolucionando y que seguramente va a tener mayor fuerza en el caso colombiano con la elección de Gustavo Petro, pero desde luego otros candidatos también tenían, digamos, dentro de sus agendas y dentro de la gente que los apoyaban, precisamente personas, digamos, en cada una de estas líneas que irían desde el gobierno a fortalecer precisamente el reconocimiento de derechos de la mujer, de las distintas poblaciones diversas, y que desde luego están creciendo, o por lo menos en términos de democracia, es cada vez más amplio su participación y demandan mayor participación económica y social. Yo creo que ese es un elemento histórico que crece, pero que se puede profundizar con gobiernos como el que actualmente ha sido elegido en el caso de Gustavo Petro.
Juan Carlos, ¿tú crees que si estos movimientos siguen teniendo el auge que tienen, pueden llegar cambios a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas, a la policía y a las fuerzas militares? Judy, yo también coincido con lo que ha planteado el doctor Hugo Acero, pero creo que en Colombia sí ha habido un esfuerzo por avanzar en ese reconocimiento, eh, digamos, en darles el espacio, generar los espacios que estas comunidades que han sido estigmatizadas y también rezagadas de lo que puede ser, digamos, una dinámica mucho más activa de inclusión, pero creo que se ha quedado más en la retórica, en la política, en el papel, en el simbolismo, en la comunicación, y sí falta, sin duda alguna, una, digamos, mayor voluntad política, inclusive de la empresa privada y de otros sectores de la sociedad, excepto las organizaciones sociales que son las que ellos mismos representan y que los han acogido, y algunos partidos políticos, como acaba de ocurrir ahora con el pacto histórico, sí necesita sin duda alguna mayor empuje, mayor incorporación, inclusión y sobre todo medidas o garantías, digamos, de tipo práctico, real, que les permita disfrutar sus derechos y libertades y el libre desarrollo de la personalidad, pero además las necesidades básicas insatisfechas que afectan a muchas de estas comunidades, especialmente las comunidades afro, los raizales, los indígenas, etc. Y en la policía o en las fuerzas militares, ya para atender tu pregunta de manera particular, también creo que ha habido unos avances importantes. Hay una política de género, por ejemplo, en la policía. Gobiernos como Suecia y Noruega tienen convenios con la policía que han venido educando, implementando algunos mecanismos de participación y de sensibilización sobre los uniformados cuando se trata de atender procedimientos que vinculan a estas comunidades. Pero creo que si bien falta, repito, falta desde el punto de vista práctico ofrecer mayores garantías y procesos de inclusión real y de protección también, pero sobre todo de generarles y de ofrecerles esas necesidades básicas que requieren, sobre todo en las zonas más complejas del país. No estoy de acuerdo con lo que tradicionalmente vino planteando recientemente la vicepresidenta de la República electa, en el sentido de que han sido totalmente excluidos, totalmente afectados, totalmente rezagados y totalmente desconocidos. Sí, existe esa Colombia invisible, existe esa falta de garantías y también de atención y de respeto y de protección, pero insisto en que ha habido un avance importante y lo he visto y lo viví de manera particular dentro de la fuerza pública, particularmente en la Policía Nacional. Gracias, Juan Carlos. Henry, se ha mencionado en algunos medios de comunicación que son tres P las que definen las realidades políticas en estos tiempos. El populismo, divide y vencerás, promete y ganarás, la polarización con el uso y el abuso de la discordia y la posverdad. ¿A quién creer? ¿Qué opinas tú, Henry? No, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí es cada vez más difícil el entender realmente qué es lo que está ocurriendo. Antes pasaba eso, pues porque no había mucha información, ¿cierto? Uno de los reclamos, digamos, de la democracia en su proceso de crecimiento en todo el mundo fue acceso a la información, acceso a los medios, ¿cierto? Para que la gente pudiera estar informada. Pero ahora tenemos esto lo contrario, el exceso. Es como cuando uno toma una decisión, ¿no? Uno se confunde o porque tiene muchas opciones o porque no tiene opciones, ¿sí? Entonces eso lo hace difícil. Lo mismo pasa aquí en este momento, ¿no? Y creo que llegamos a un punto donde los medios de comunicación no tradicionales lo que están haciendo es explotar un poco, explotar no como una explotación de manipulación, sino explotar de generar una gran diáspora de información, ¿cierto? De generar una gran diáspora de información que hace muy difícil establecer procesos, digamos, de verdad, ¿sí? O realidades mucho más concretas, mejor, donde la gente pueda decidir y pueda opinar
de una manera, digamos, un poco más acertada, ¿no? ¿Cierto? Crearse un criterio como tal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Tenemos una cantidad de redes llenas de teorías conspiratorias por todo lado y realmente la gente lo que está decidiendo es sobre cuál conspiración le parece mejor, ¿cierto? O cuál conspiración le parece menos descabellada. Y entonces eso es lo que la gente empieza a decidir, pero se pierde un criterio, ¿no? Ya lo decía Umberto Eco, filósofo italiano, el problema del Internet es que generó, y discúlpeme la expresión, un ejército de idiotas, ¿sí? Entonces, idiota en el sentido de que es el que sigue y el que aplaude lo que quiere escuchar, ¿sí? Y eso es lo que tenemos hoy en día. Entonces, yo sí creo que estamos en un escenario muy complicado y eso es el principio, paradójicamente, del fin de la democracia y de la institucionalización, ¿no? Si hoy la democracia está en crisis es por esa explosión también dentro de la información. Lo que quiso promover en su momento se convierte en su propio botón de autodestrucción. Efectivamente, Henry, gracias. Nos devolvemos un poquito a la pregunta anterior porque aquí Alfonso Tenorio hace una pregunta. Dice, en la práctica, ¿qué tantos beneficios han traído estas prácticas igualitarias de participación en las instituciones? Parece que se exigen procesos de inclusión basados en criterios subjetivos de igualdad más que de mérito. ¿No atenta esto contra la democracia y la eficiencia misma de las instituciones? Doctor Hugo. Yo creo que las dos cosas deben darse de manera paralela. Un tema de reconocimiento de derechos, un tema de inclusión y desde luego también a un nivel de exigencia respecto a los méritos y las capacidades que tienen las personas para ejercer los cargos a los cuales van a acceder. Yo creo que eso es posible y absolutamente dentro de esta diversidad y existen personas capaces y con, digamos, con potencialidades que pueden desempeñar cualquiera de las funciones. Yo quiero retrotraer un poco la pregunta que hiciste y acabo de realizar un artículo sobre género, seguridad y justicia. Avanzado no tanto como se quisiera, pero no es solamente avanzar en reconocimiento de los derechos y de las diversidades, digamos, de los derechos de las poblaciones diversas, el reconocimiento de esa diversidad, el servicio hecho efectivo en ese reconocimiento de la diversidad, sino que también las propias instituciones deben reconocer las poblaciones diversas que tienen a su interior y que de alguna manera no, que hay que respetar y garantizar los derechos de todas las poblaciones. Yo creo que se ha avanzado, no tanto como uno quisiera, digamos, en esos temas, pero retomando la pregunta, es necesario que se reconozcan esas diversidades, se reconozcan los derechos y a la vez como se reconocen las diversidades y los derechos, también se demande de manera efectiva la capacidad real para que la persona que acceda a cualquiera de esos cargos tenga la capacidad para ejercerlo con idoneidad y profesionalismo. Gracias, doctor. Juan Carlos, aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo se prevé la relación de esta nueva izquierda con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Por ahora, Petro y Boric han tomado distancia con la deriva autoritaria y las violaciones a los derechos humanos por parte de Maduro. ¿Les conviene alejarse o de verdad se alejaron? No, yo creo, a ver, lo que veo es que estamos precisamente aterrizando sobre unos cambios de postura muy repentinos que nos tienen todavía, y más resultado de la elección, perplejos. O sea, todavía no sabemos exactamente cuál va a ser las verdaderas coordenadas que va a tomar el actual gobierno a partir de, repito, de esa metamorfosis o de esa mutación o transformación o evolución que hoy nos presenta por palabras y la actitud y las señales, las imágenes que hemos visto, la reunión con el presidente Uribe, con Germán Vargas Lleras, etcétera, con Rodolfo Hernández, nos tienen dentro de ese escenario, repito, de análisis, de evaluación y de expectativa, en el sentido de asegurarnos
de que lo que debemos ofrecer ahora es una relativa tranquilidad y unos asomos de confianza con una vigilancia y observancia muy meticulosa y muy precisa a fin de asegurarnos de que efectivamente vamos a avanzar en un Estado democrático sin intereses dictatoriales. Y sin duda alguna, viendo los orígenes y todo lo que hay alrededor del pacto histórico, que es el gobierno electo, pues allí hay una mezcla de todos los matices de la izquierda. Está el núcleo duro de la izquierda, está el comunismo, está el socialismo puro, el socialismo del siglo XXI, está el Foro de Sao Paulo, está el ALBA, está absolutamente todos estos movimientos, ideologías, corrientes, plataformas, inclusive están los comunes, las antiguas FARC, que por primera vez hacen parte en la historia del país de una coalición de gobierno que llega rápidamente al poder, como ha ocurrido ahora. Los comunes son gobierno, hacen parte del pacto histórico del gobierno electo y de alguna manera es una conquista política que hay que atribuirle y que hay que reconocer. Entonces, todos estos matices son los que van a permitirnos identificar, a medida que evolucione el gobierno, esos pesos y contrapesos al interior del gobierno, esas tensiones al interior del gobierno. Porque estamos viendo unas señales de tranquilidad, unos ministros con unos perfiles específicos para unos propósitos específicos. Y se ha especulado sobre alguna plancha de gabinete que también generan una relativa tranquilidad. Entonces hay que, repito, esperar, observar, analizar e ir midiendo de manera milimétrica, observando de manera milimétrica esas señales de tal manera que podamos identificar si hay de alguna manera un desvío en el cauce de lo que siempre dijimos, y yo lo dije muchas veces en mi columna, sobre lo que significaría la llegada de una izquierda extrema que tiene grupos radicales y la Internacional Socialista y el núcleo duro de la Internacional Socialista detrás de ella, que hoy está en el poder. Y particularmente frente a Cuba, Nicaragua y Venezuela, yo creo que hay una diferencia clara con el tema de Venezuela, pero sí se van a restablecer las relaciones, eso ya es un hecho, Estados Unidos lo está haciendo, porque Colombia no lo va a hacer. Creo que aquí viene un compromiso importante desde el punto de vista de la contención del delito sobre la frontera, se tendrá que reactivar la Combifront, pero en el marco de muchas desconfianzas, porque sentar hoy policías y militares colombianos con policías y militares venezolanos, cuando sabemos que el ELN, la nueva Marquetalia, que las disidencias de las FARC están fusionadas con las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela en la frontera, y que el plan frontera creado en el Caguán entre el régimen venezolano y las FARC son un hecho y sigue vigente, más aún con Iván Márquez allí, pues no sé de qué manera va a cambiar quienes hemos estado en los organismos de inteligencia de Estado, en las fuerzas militares y en la policía, ese cambio de actitud estratégica del Estado y cómo va a fluir ese relacionamiento en una misma mesa entre estas fuerzas y estos organismos de seguridad y de inteligencia que han desinstitucionalizado la doctrina, la constitución, el deber ser de estas instituciones en Venezuela. No sé, eso cómo va a funcionar realmente. En mi caso, si yo como director de la Policía Fiscal Aduanera tuviera que estar sentado en una mesa en estos momentos para restablecer las relaciones y combatir con el delito sobre la frontera, creo que llegaría con mucho escepticismo, con mucha desconfianza, y tendría primero que identificar si efectivamente aquí hay un cambio radical del gobierno vecino en el sentido de comprometerse a erradicar todas las formas de violencia y de economías criminales sobre la frontera. Y termino diciendo en el tema de Cuba, yo insisto en que Colombia le debe profunda gratitud a Cuba, sin duda alguna, por el papel cumplido en el marco del proceso de paz con las FARC y en el Acuerdo de La Habana. Así no estemos de acuerdo con muchas de las cosas que se definieron
Allí yo participé directamente en ese proceso, cumpliendo, digamos, mi deber institucional y constitucional y las directrices del gobierno nacional en su oportunidad, pero también existe todavía un cuestionamiento serio en materia de derechos humanos, en materia de garantías y libertades políticas, el respeto por los mismos, digamos, por la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Y aquí lo que hemos visto en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba es un régimen dictatorial que ha eliminado, ha excluido y ha rezagado y ha metido a la cárcel y ha acabado con el resto de posibilidades políticas y alternatividades políticas y se han eternizado en el poder. A diferencia de otros países latinoamericanos donde hemos visto, como lo ha dicho Henry, no solo ese sistema pendular, sino unos movimientos de izquierda, partidos políticos de izquierda que se han rotado en el poder de manera democrática. Lo hemos visto en Ecuador, en Uruguay, en Argentina igualmente, en Chile, etc. Entonces pensaría que sí, que con Cuba lo que próximamente le corresponde definir al presidente electo es reactivar el protocolo de La Habana, que seguramente va a ocurrir, y en el marco de su política de ofrecer sometimiento o negociación a los grupos al margen de la ley, pues seguramente nos adentraremos pronto o se reactivará pronto ese proceso de negociación, particularmente con el ELN, donde Cuba, sin duda alguna, es garante importante, como frente a las FARC, Venezuela también va a ser garante importante. Gracias, Juan Carlos. Sí, este tema de la seguridad, ¿no? Que afecta a toda América Latina porque tú hablas específicamente de la frontera Colombia-Venezuela y de los pactos entre los grupos armados ilegales. Sin embargo, pues es una situación que perjudica a toda la región, ¿no? Que impacta a toda la región y que de cierta forma lo iba a tocar más adelante, este tema de, por ejemplo, que se observó el aterrizaje de un avión que ahora es venezolano, pero que antes era iraní y que no solamente aterrizó en Chile, sino que ha aterrizado en varios países de la región y que pues ha aumentado las alarmas en términos de seguridad. Ya no solamente la típica inseguridad que conocemos de las FARC o de estos movimientos irregulares, sino otro tipo de inseguridad y de violencia a la que la región no está acostumbrada, ¿no? Y que ya, digamos que hablar de Irán ya es hablar de palabras mayores en temas de inseguridad y de terrorismo, ¿no? No sé si, Henry, ¿quieres comentar algo sobre esto para ir concreto? Lo iba a hablar más adelante, pero ya que Juan Carlos está hablando de este tema de la seguridad, lo podemos adelantar. Vale, gracias. Sí, bueno, ahí hay diferentes elementos que hay que ver y estás tocando, Judy, un elemento central y es cómo la agenda de seguridad de América Latina ha cambiado, ¿sí? Ya no estamos hablando simplemente de la inseguridad a la que estaba acostumbrada América Latina, que en primer lugar era una inseguridad muy interna de los países, ¿cierto? Después con todo el tema del narcotráfico específicamente, pues aparece todo un tema de crimen organizado transnacional. ¿Sí? Recordemos una frase que en su momento hace el Papa Francisco, dice, ojalá Argentina no se mexicanice, refiriéndose un poco a eso, cosa que pues obviamente generó unas reacciones muy fuertes de parte de México, ¿cierto? Pero él se refería precisamente a toda esa serie de rutas, de grupos, de grupúsculos también que empezaban a aparecer en torno a la caída, al ascenso, por supuesto, de todo el negocio del narcotráfico, pero también a la caída de grandes carteles que lo que hicieron fue generar grandes redes en América Latina y que cuando estos caen vamos quedando simplemente con grupos, con una diáspora de grupos alrededor del continente, ¿no? Del subcontinente, ¿sí? Entonces, ese es un segundo elemento y el tercero es este elemento un poco más estratégico que está señalando muy bien, y es el tema de la aparición de nuevos países con una nueva agenda de seguridad, con nuevos lenguajes de seguridad, ¿cierto? Ya cuando hablamos en algún momento hace un par de décadas, no, es que la agenda nuclear venezolana, ¿cierto? Eso rompe con lo que se pudiera pensar en América Latina, que estamos muy acostumbrados a otro tipo de inseguridad.
el tema iraní, tanto en Argentina como en Venezuela, el tema de clanes que apoyan grupos terroristas globales, el plan Barakat en la triple frontera en el cono sur, ¿no? Que hacían parte pues, de todo un entramado para llevar recursos también a Oriente Medio, específicamente a Hezbollah. ¿Sí? Tenemos entonces también aparecen otros nuevos países, se cambia el sistema de alianzas en América Latina. ¿Sí? Entonces vamos a tener que Rusia dice yo quiero cooperar, Rusia para 2003 invierte más de 3.000 millones de dólares en cooperación militar a todos los países, ¿cierto? Obviamente unos más que otros, por supuesto Colombia queda un poco por fuera de ese menú por su cercanía con Estados Unidos, pero por ejemplo Brasil incluso llegó a plantearse la posibilidad de hacer una planta rusa de aviones de guerra, de aviones Sukhoi para construir aviones de guerra, ¿sí? Coopera los proveedores ahorita de equipo militar en Argentina, pues ya están compitiendo los chinos también, ¿no? Entonces, mira que tenemos diferentes niveles y nos empieza a cambiar la región de una manera determinante y eso es lo que empieza a alertar también un poco a Estados Unidos, que se ha demorado en reaccionar a eso, en América Latina, por supuesto, pero que empieza un poco a entenderlo. El general Buitrago decía, Estados Unidos ya está también haciendo el tema del acercamiento a Venezuela. Eso tiene una gran cantidad de aristas, ¿cierto? Y una de esas es esa, el acercamiento de nuevo de un Estados Unidos a la región, un Estados Unidos que quedó por fuera de la agenda, perdón, una América Latina que queda por fuera de la agenda de Estados Unidos, desde incluso la presidencia de Obama, que Trump tampoco la toca, tomó el pelo con la invasión a Venezuela, salían diciendo 5.000 tropas a Colombia, etcétera, nunca pasó, se burló de los hermanos venezolanos en la diáspora, ¿cierto? Nunca lo hacen y pues un Biden que todavía estamos un poco a la expectativa de qué es lo que va a hacer o cuál es su agenda para América Latina. Entonces tenemos diferentes niveles de esa inseguridad que se rompe o de esa agenda de seguridad que se rompe y que empieza a cambiar y el problema es que en algún momento se nos empieza a cruzar, ¿sí? O sea, ¿a qué viene Irán? ¿Cuáles son los intereses del uno? ¿Cuáles son los intereses del otro? ¿Y cuáles son los grupos que ya están aquí que pueden funcionar como quintas columnas para apoyar ciertas actividades o ciertos intereses? Y por supuesto los países que ya están. ¿Cuál es el papel de Cuba y Nicaragua específicamente? Sobre todo una Nicaragua que cada vez se parece mucho más a una Corea del Norte. Sí, así es. ¿Tendrá esto que ver, doctor Hugo, con lo que sucedió o viene sucediendo desde el 2019 en Chile? Porque pues nosotros conocíamos a Chile como una economía próspera, con grandes avances en materia social, política, económica, pero desde el 2019 empezaron las manifestaciones sociales y más allá de las manifestaciones sociales, una vandalización que ya se ha tornado de manera recurrente y casi que dentro de la misma parte de la sociedad, tiene que ver esta incursión de Irán, de los movimientos de Venezuela, con esto, lo que está sucediendo en Chile? Aló, Sí, sí, está lo escuchamos entrecortado. Bueno, perfecto. sí. Bueno, yo creo que en el caso chileno, es el que se venía hasta los años, comienzos de los 90 en una dictadura, no fueron gobiernos pues propiamente de izquierda, sino poco dentro de ese tránsito de la dictadura de la democracia, se dan gobiernos de distintos partidos, particularmente de centro, centro-izquierda, pero avanza, digamos, en esa línea. Y yo lo que creo es que hoy hay unas generaciones que no sintieron, de alguna manera, tampoco la dictadura, pero tampoco han gozado los gobiernos de concertación. Yo no veo ahí una influencia de afuera, en el caso chileno, veo una manifestación, digamos, de derechos de múltiples sectores chilenos y desde luego ya también de insatisfacción por los resultados, aún con desarrollos macroeconómicos altos, pero con insatisfacción de poblaciones, de grandes masas de la población. Que desde luego se manifestaron como se ha manifestado, digamos, en las últimas elecciones,
también en el caso colombiano, un poco de insatisfacción no solamente por los partidos tradicionales, sino propiamente también por las propias instituciones. Es que hemos perdido credibilidad en el caso de las instituciones, y allí no estoy hablando solamente de las instituciones armadas, la justicia, las distintas instituciones, si uno mira las encuestas, están muy bajas en términos de credibilidad y confianza por parte de los ciudadanos, y eso mismo también sucedió en Chile. Yo creo que de alguna manera es como lo planteaba Henry, es ese péndulo que recoge expectativas de una gran cantidad de población que ni se sintió identificada en los gobiernos de la concertación, nos tuvieron que ver o no sintieron de manera particular la dictadura, y que comienzan a manifestarse como eso tradicional que se llama concertación, e ir en otra línea, que fue lo que precisamente dio la posibilidad de el nombramiento de Boric en la presidencia de Chile. Yo no encuentro ahí, digamos, una influencia externa fuerte, digamos, desarrollado de manera internacional, pues para que se diera este tipo de cosas. Yo creo que hay una manifestación grande del pueblo chileno y de la idea de querer tener, digamos, se manifestó precisamente con la designación de este gobierno nuevo, con la posibilidad de acceder a derechos y a cosas que no ha tenido, digamos, dentro de los propios gobiernos de concertación que ha tenido Chile hasta hace poco. Gracias, doctor Hugo. Juan Carlos, con este tema del avión venezolano-iraní que está sancionado, está en listas negras de Estados Unidos, precisamente por su relación con grupos terroristas, y lo que se conoce, lo que se publicó en Chile, en los diarios en Chile, es que sería la sexta vez que esta aeronave sancionada aterriza en Chile y en otros países de la región. ¿Qué sabe la inteligencia de esos movimientos de Irán en la región? Que nos puedas contar, ¿no? Bueno, yo en estos momentos no estoy en inteligencia, Judy, pero bueno, tratamos de, Henry de pronto sabe más que yo, pero no, a ver, bueno, es lo que compartí ahora, en el sentido de que el mapa o la actitud estratégica de Colombia y de los países desde el punto de vista de la inteligencia exterior cambia no a partir del entorno, ni de las amenazas multidimensionales, ni de las contingencias externas, ni del surgimiento de nuevos fenómenos, sino de las directrices que traiga el gobierno de turno, como va a ocurrir ahora con la llegada del presidente electo. Entonces, yo me imagino, digamos que me extrapolo un poco cuando fui jefe de operaciones de inteligencia y contrainteligencia de Estado de la Agencia Nacional de Inteligencia, donde en el marco del Plan Nacional de Inteligencia, en un trabajo muy concertado, con unas directrices muy claras del gobierno, se definía unas prioridades de amenazas y los países se clasificaban en países aliados, países hostiles y países neutrales. Ese mapa va a cambiar. Y eso lo planteo aquí desde el punto de vista político, diplomático, de convivencia con el terrorismo, de convivencia con el crimen organizado, etcétera, etcétera, que es lo que para algunos gobiernos, para algunas administraciones, para algunos sectores políticos, cuando están en el poder, representan una amenaza en el marco especialmente del ordenamiento internacional de seguridad. No obstante, decisiones y declaraciones y posiciones claras en el marco de la ONU, de la OEA y de otros organismos multilaterales que marcan también la pauta en este sentido. Pero lo que veo frente a la pregunta puntual que nos ha hecho Judy, yo creo que más que y también coincido con lo que han dicho tanto Henry como el doctor Hugo, más que una orquestación de estos gobiernos de izquierda que están llegando al poder en Latinoamérica, de abrir las puertas y de generar una estrategia
coordinada, conjunta, que le abra las puertas a una dinámica activa en diferentes sectores de su país, a Irán, a Rusia, etcétera. Es más, en mi opinión, operaciones de financiamiento. Operaciones de financiamiento legales e ilegales, como ocurrió con el avión iraní. Ese avión iraní, por ejemplo, estuvo en Paraguay y tuvo un cargamento de cigarrillos ilegales en Paraguay. Había una operación de contrabando para sacar cigarrillos del presidente Carter, expresidente Carter, que es el principal productor de cigarrillos en Paraguay, el principal exportador y que tiene invadido al mundo. En mi opinión, es el más importante contrabandista de cigarrillo en estos momentos en la región, por lo menos, y tiene invadido al resto de países con una cantidad de producción de cigarrillos anuales que genera una saturación de mercado, pero también unas reglas desiguales y de mercado clandestino y desigual en otros países. En Colombia estamos inundados de ese tipo de cigarrillo que ingresa de contrabando desde Aruba, Curazao, Panamá, etc. Y este avión estaba involucrado en esa operación y seguramente llevó, trajo o trasteó dinero de un lado para otro, porque aquí, cuando hablo de operaciones de financiamiento, es el mismo modus operandi de Alex Saab con el régimen de Venezuela. Alex Saab recibió inmunidad diplomática, investidura diplomática y se movía como agente diplomático. ¿Para qué? No para llevar mensajes o secretos del régimen Maduro, no, era el títere que utilizaba el régimen para transacciones de oro, de petróleo, las cajas clave, aprovisionamiento de dinero, etcétera, en el propósito de abrir compuertas que le permitan a estos gobiernos que están sancionados, están embargados y que tienen restricciones para sus actividades comerciales y financieras dentro del sistema internacional financiero y comercial y económico, pues que puedan tener efectivo y que puedan tener recursos para lavar dinero, pero también para financiar. Entonces yo creo que aquí vemos es más una apertura y una flexibilidad de estos gobiernos con estos regímenes que están sancionados, castigados y que hacen parte de esa mezcla diabólica mundial para permitir y facilitar esas operaciones financieras que no descarto también podrían estar acompañadas con tráfico de armas, de oro y de otros riquezas minerales. Y cierro solamente diciendo, Judy, que es diferente, este escenario lo estoy planteando para países como Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, etcétera, Brasil, bueno, hacia el futuro próximo en algunos países de Centroamérica, pero no para Nicaragua y Venezuela particularmente. No tanto con Cuba, pero yo pienso que sí, y hay una diferencia entre Cuba, Venezuela y Nicaragua frente a estos países que son aliados de estos bloques comunistas, socialistas y ese núcleo duro, repito, de la Internacional Socialista, pero especialmente para Nicaragua y Venezuela sí hay unas transacciones y un relacionamiento que no solamente es financiero y económico, sino también que trasciende a armas, que trasciende a la política, a la diplomacia y a otro tipo de recursos, incluyendo el de seguridad internacional. Gracias, Juan Carlos. Me voy a ir a Colombia porque tengo hartas preguntas de Colombia. Henry dice, varios medios sitúan a Petro, líder del pacto histórico, como nuevo líder regional en la medida en que pueden articular la mayor parte de la región, tanto el Atlántico como el Pacífico. Bueno, ahí tenemos que ir un poco también al perfil del personaje, y eso es muy importante en cualquier análisis político. ¿Quién es el actor? Y pues es un actor que no es desconocido para las izquierdas en América Latina, ¿cierto? Que ya viene hace varias décadas participando, estando, lo hemos visto incluso en videos con líderes, con el mismo Hugo Chávez, etcétera. Entonces, en primer lugar, no es un desconocido, lo cual ya lo posiciona en un rango de ser un personaje que en efecto puede mover estos círculos de estas izquierdas que ahorita en América Latina. En segundo lugar, también miremos un poco la tradición diplomática colombiana, ¿no? Colombia es un país que históricamente pues, ha tenido una tradición
diplomática y ha manejado y ha movido muchas veces también a la región en términos de política internacional latinoamericana. Y eso pues ya es un plus sumado al tema del perfil del personaje, ¿no? Entonces, si tenemos un personaje de estas características, con un país de estas características, y ahí viene el tercer elemento, con un canciller como el que ya nombró, con estas características, que es Álvaro Leiva, que es una persona ya de antaño, de casta política colombiana, ¿cierto? Que también ha venido trabajando en temas, por ejemplo, de temas de paz, procesos de paz, que también es reconocido, digamos, al menos a nivel interno en Colombia, y que rápidamente con el tema de Cancillería, pues también logrará esos liderazgos, porque no es ajeno a lo que puede ser la política exterior, y sobre todo lo que puede ser movilizar apoyos de la política exterior hacia los intereses que Colombia tuvo en su momento en cualquier momento específico, una negociación, etcétera, ¿cierto? Como ya lo hemos visto que ha ocurrido en torno a Álvaro Leiva. Entonces tenemos perfil del presidente, tenemos el perfil del diplomático del país, y tenemos un perfil no desconocido y muy astuto de un canciller, que es incluso el primero que nombra, ¿no? Para precisamente mostrar ese realce. Entonces, yo creo que sí, más que Petro como Petro, es una Colombia que empieza entonces a liderar precisamente con lo que decía el New York Times, ¿no? Esta marea rosa que aparece en América Latina, precisamente por ser quienes son los que son, y el país, por ser el país que históricamente ha sido como ha sido, ¿no? Históricamente Bogotá la estaban quemando en el año 48, estaban firmando la OEA también en Bogotá, ¿no? Entonces, cosas de ese estilo, esa tradición diplomática y de un cuerpo diplomático organizado, ¿cierto? Que conoce su trabajo, ¿sí? Que pues tiene gran despliegue a nivel internacional, pues eso va a hacer precisamente que Colombia pueda eventualmente tener esos liderazgos. Toca ver cómo se articula con los otros líderes, ¿cierto? Por ejemplo, eventualmente, como están las estadísticas ahorita, pues con un Lula, ¿cierto? Brasil siempre será un parangón en la región. Vuelvo y repito, no sabemos pues Argentina, Boric ya sabemos pues que se acerca bastante, Maduro también, ahí lo señalaban ahorita también muy bien, el tema de abrir las relaciones. Entonces, toca ver ya en lo táctico cómo va a funcionar esa política concretamente, pero digamos, de entrada y a priori, pues uno puede decir, sí, hay un perfil y hay cómo serlo. Gracias, gracias Henry. Doctor Hugo, precisamente este nombramiento de Álvaro Leiva como canciller es un mensaje que el presidente le quiere enviar, el presidente electo quiere enviar al ELN, teniendo en cuenta que el ELN ha manifestado su plena disposición para avanzar en un proceso de paz eventual con el nuevo presidente. Es uno de los tantos mensajes, precisamente también al tema del cubano, y seguramente va a tener el avance de los protocolos que se tuvieron con Cuba, con facilitador de los diálogos con las FARC, pero también desde luego facilitador de los diálogos con el ELN. Y en ese sentido, el nuevo canciller Álvaro Leiva, pues conocido por el propio ELN, y es conocido también la posición respecto a diálogo. Y el presidente ha sido claro, digamos, ahí se va a buscar un diálogo con el ELN como organización guerrillera, y seguramente va a buscar otros diálogos o acercamientos, yo diría que mucho más de sometimiento hacia otro tipo de estructuras criminales. Pero ese es apenas uno de los tantos mensajes que está haciendo con el nombramiento de Álvaro Leiva. El otro hasta los Estados Unidos también, y los diálogos del presidente Biden, y es el tema de las drogas. Yo creo que ahí va a haber un planteamiento que, entre otras cosas, en Estados Unidos ha cambiado. El tema de la lucha, de la guerra contra las drogas ha cambiado un poco más hacia considerar un poco una política mucho más integral para enfrentar el tema de las drogas, y creo que también el nombramiento del nuevo canciller pone en la mesa
una discusión distinta con los Estados Unidos respecto al tema de las drogas, que desde luego es necesario que se dé, pero ese nombramiento también apunta, digamos, en esa línea. Y un restablecimiento de relaciones con Venezuela, cuidado con esas relaciones con Nicaragua, dado los problemas que tenemos limítrofes, pero creo que, digamos, hay varios mensajes con el nombramiento del nuevo canciller. Gracias, doctor Hugo. Juan Carlos, aquí hay una pregunta de Franklin Kakiyama de Panamá que dice: ¿cómo evitar que la izquierda ataque la inversión y el ahorro con sus políticas de impuestos progresivos y ataques a la propiedad privada cuando su argumento es la falacia de la redistribución, donde son los capitales humanos y económicos los que comienzan procesos de fuga? Sí, yo creo que es una pregunta pues, muy complicada, pues, porque hay incertidumbre en ese sentido. Colombia es un país donde el 25% de sus ingresos proceden del petróleo y el 50% de los ingresos procede de las transacciones comerciales, precisamente de la comercialización y exportación del petróleo. Y el presidente pues ha dicho que va a avanzar en esa sustitución del petróleo a 12 años con energía solar, energía eólica y con otras. Y los ingresos pues, van a ser reemplazados por otras políticas de turismo, etcétera, y demás. Yo creo que eso hay que verlo desde el punto de vista de cifras y de números. Y hay que ver también lo que ha ofrecido pues, el presidente desde el punto de vista de esa renovación o revolución o transformación estructural que quiere hacer en diferentes sectores de la economía, como por ejemplo la reforma agraria. Él ha dicho que viene un proceso de transformación, la reforma agraria que siempre quiso hacer la guerrilla, que nunca se logró porque era quizá de los puntos buenos que tenía la guerrilla, de los pocos, yo diría que el único. En su plataforma de diálogo siempre estaba la reforma agraria en el primer punto. Sin embargo, las FARC se desmovilizan, se reintegran y nunca se habló de una reforma agraria. Finalmente no hemos logrado superar las dificultades y no hemos logrado hacer del campo y de la productividad agrícola el primer renglón de la economía en el país. No hemos logrado llevar todos estos subsidios, auxilios y todo ese apoyo que requiere el campesino, sobre todo el pequeño campesino y el pequeño productor, para que pueda producir y vivir y obtener unas muy buenas utilidades, resultado de su productividad agrícola. Eso no ocurre y él lo ha prometido. Pues yo creo que ahí es que darle tiempo al tiempo. Como decía alguien también en su oportunidad, hay que creerle y esperar esos síntomas que a nivel de desarrollo podríamos tener, a nivel de desarrollo productivo, y que no se maltrate precisamente la inversión extranjera. Ya lo ha dicho, los impuestos, la mayor carga impositiva viene sobre la inversión extranjera. En el tema del petróleo, vamos a ver hasta dónde va a tomar la decisión de cancelar, no cancelar, porque no hablo de cancelar, sino de paralizar la entrega de concesiones o de licencias para explotación energética de petróleo particularmente, que es lo que se ha dicho. Yo creo que aquí viene, repito, un escenario de incertidumbre en ese sentido que no sabemos hacia dónde pueda conducirse. El doctor Hugo Acero también lo dijo, hay relativa confianza por la llegada del ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, una persona muy seria y respetada en el campo, digamos en su área, y creo que eso transmite un mensaje de tranquilidad. Y yo quiero, Judy, frente a la pregunta anterior, agregar algo a lo que decía el doctor Henry Cancelado, en el sentido de que yo creo que la diplomacia del presidente de Petro, como lo ha dicho, es para lograr definitivamente la paz. Ojalá sea así, por eso coloca al canciller Álvaro Leiva, que es una persona muy versada en este campo y que sus últimos años los ha dedicado hacia este propósito, pero las reservas, el escepticismo y la desconfianza que existe frente al canciller designado es precisamente por la forma, por el método, por la inclinación y por los que hemos estado en inteligencia durante muchos años
que conocimos las intimidades del canciller designado con las FARC y con los grupos al margen de la ley, en detrimento de la institucionalidad, en detrimento del Estado social de derecho, en detrimento de la democracia, en detrimento de, inclusive en algunas oportunidades, de la legalidad, de la ley. Entonces yo creo que aquí sí hay, y dentro de los servicios de inteligencia de las fuerzas militares y la policía, sabemos quién es el canciller designado, y esa desconfianza, esas reservas existen precisamente porque cuando estamos en inteligencia, pues conocemos esas intimidades. Cuando alguien, sea quien sea, del nivel que sea, de aquí o de otras coordenadas del planeta, se relaciona con un elemento, con un grupo, con una asociación o con una actividad al margen de la ley. Entonces, ese relacionamiento precisamente se devela y es lo que nos permite, como le decía el doctor Henry, tener claro el perfil de una persona que ha sido puesta allí para hacer definitivamente la paz, la diplomacia por la paz, y que genera confianza en ese sector especialmente, pero que, en mi opinión, aún existen las reservas frente a la forma como de manera objetiva, de manera institucional, pueda cumplir con esa labor que se le va a encomendar. Yo no sé qué va a pasar en el país cuando comencemos a ver, qué pena, a ver, como lo vimos muchos o lo vivieron muchos, comencemos a ver al ELN, a Iván Márquez nuevamente, sí, abrazados, reunidos y desfilando aquí y allá. Eso a la mitad de los colombianos le enerva, a la mitad de los colombianos, esa ese excesivo entreguismo y esa excesiva complacencia con esta gente que ha sembrado tanto terror, tanta violencia y tantas víctimas que los ven en esos escenarios y que todavía no han superado y nunca lo superarán, digamos, la pérdida de sus seres queridos. Creo que eso puede llevarnos a un escenario de mucha complejidad, diría, de escepticismo y de intranquilidad y también de rechazo. O sea, no sabemos hasta dónde, pero esas imágenes a Colombia realmente le fastidian, le chocan. No toda la Colombia, pero sí a casi que la mitad de la población, creo que. Vamos a ver cómo el nuevo gobierno va a lograr cautivar en el marco de ese acuerdo nacional su política del amor, de respeto por la vida, de perdón social y de paz total y definitiva, que es su propósito y su programa bandera de gobierno. Sí, has tocado bastantes puntos neurálgicos, yo creo, que dan para una charla de yo no sé cuántas horas. Mi siguiente pregunta después en la otra ronda, Juan Carlos, para que la vayas pensando, es si eso que tú acabas de decir y de explicar de manera tan amplia tiene que ver con las reformas que se van a plantear o se van a hacer o ya se están planteando las Fuerzas Armadas, específicamente a la policía. Henry, bueno, tú también conoces muy bien las Fuerzas Armadas y la policía, has sido director de la escuela, precisamente de la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Cómo ves desde el punto de vista del lado civil, digamos, por llamarlo de alguna manera, esas reformas que se plantean a las Fuerzas Armadas? Bueno, ahí hay que mirar tres elementos que van a ser fundamentales, creo yo, y que incluso estuvieron un poco ratificados por el informe que sale hace un par de días de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto, ¿no? Y es precisamente que están pensando en revisar doctrina, disposición y tamaño, que son tres elementos que son importantes. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, a nivel de doctrina es revisar entonces cómo se está manejando esta doctrina en general de toda la fuerza pública, ¿cierto? Digamos que Colombia ha manejado una idea de seguridad nacional donde toda su fuerza pública está enfocada o ha estado enfocada o estuvo enfocada en su momento a contener estos levantamientos insurgentes, guerrilleros, etcétera,
Después, pues frente al tema del narcotráfico, el crimen organizado, también lo han venido manejando indistintamente fuerzas militares y de policía, ¿sí? Van a aprovechar precisamente la transformación y los planes de transformación, por ejemplo, que tienen Armada y Fuerza Aérea el 2042 y toda la transformación de la misma doctrina de ejército, que realmente es una transformación reciente, no tiene más de 5 años, una nueva doctrina, y ahí se van a apalancar para revisar la formación de las escuelas militares específicamente, ¿no? Entonces, yo veo que la transformación, la revisión de una doctrina militar viene y viene con fuerza y hay elementos que ya han dado como atisbos, han dado pistas de que eso va a ocurrir. Segundo, la disposición. Las fuerzas, especialmente las fuerzas militares, cómo están en Colombia, dónde están, por qué están ahí, qué hacen las bases militares en las ciudades, ¿no? Que eso ha sido un debate grande en Colombia y creo que los que estamos aquí lo hemos escuchado desde diferentes orillas o incluso participando. Se debe tener entonces un ejército al interior o el ejército debe estar por fuera. ¿Qué debe hacer el ejército? Debe estar haciendo desminado en Afganistán, debe estar acompañando a la OTAN en Europa Oriental. ¿Qué debe estar haciendo el ejército de Colombia? ¿O debe estar aquí en las carreteras? ¿Debe estar revisando los vehículos? ¿Qué es lo que debe estar haciendo? ¿No? Y eso nos lleva entonces a la otra pregunta, que es el dilema de roles que el general Buitrago sabe muy bien, y es entonces, ¿qué debe hacer la policía? ¿Sí? Entonces hay voces que aparecen en algún momento y dicen, entonces vamos a Guardia Nacional, entonces hagamos una Guardia Nacional. ¿Sí? Entonces otros dicen, no, no es necesario. Y entonces empezamos en esta disputa, en esta lucha de volvamos un poco más policial el ejército, volvamos un poco más militar la policía, ¿cierto? Y eso es un debate grande, complicado que se ha llevado a lo largo del tiempo en Colombia y que no es de fácil resolución. Y a eso le van a meter también un poco la mano, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer ejército? ¿Qué debe hacer policía? ¿Cuáles deben ser las unidades del uno y el otro? ¿Por qué esos dos específicamente? Primero, son los que más han enfrentado el conflicto, sin decir que las otras dos, Armada y Fuerza Aérea, no lo hayan hecho, pero es porque son más grandes y nuestro conflicto fue un conflicto de tierra, ¿sí? Entonces, eventualmente entraba Armada con su infantería de marina, eventualmente entraba Fuerza Aérea a apoyar operaciones, ¿sí? Pero digamos que el esfuerzo principal lo han llevado ejército y policía especialmente. Y tercero, un poco el tamaño, ¿no? Entonces, si vamos a La Paz, como era lo que señalaba el general Buitrago, necesitamos un ejército tan grande de más de 200.000 personas, el segundo ejército de tierra más grande de América, incluso ya por encima del de Brasil, que se recortó después de Estados Unidos, ¿sí? Necesitamos una policía del tamaño, incluso con disposición nacional, como está diseñada tradicionalmente en Colombia. Esas son las preguntas que van a empezar a aparecer y ahí es donde sí veo yo que hay una idea clara de transformación que sí está buscando o que sí buscaría el gobierno entrante en Colombia, más que en los sectores económicos, que por supuesto los va a haber, más que en los sectores políticos. Ahorita ya no hay oposición, se granjearon ya el Congreso, entonces ya no hay nada. Los sectores incluso más radicales opuestos ya dijeron, bueno, los podemos apoyar cuando ustedes digan, ¿cierto? Y cuando nos parezca. Entonces ya no hay, digamos, políticamente, económicamente puede haber cosas, pero no van a ser tan radicales como en esta parte de la seguridad y la defensa. Yo creo que ese es el punto más neurálgico y central y van a ser 3 elementos: doctrina, disposición y tamaño de la fuerza. Por supuesto, eso implicaría pensar un rediseño de toda la fuerza pública, pues que para nosotros en Colombia son 4 fuerzas específicamente. Gracias, Henry. Gracias. Doctor Hugo, acá hay una pregunta de Alfonso Tenorio que me parece súper importante y atinada y dice, el recién nombrado ministro de Hacienda en Colombia, señor Ocampo, fue ya ministro durante el periodo del izquierdista Ernesto Samper entre 1994 y 98, años en los que Colombia entró en recesión económica que vino a salvar el gobierno de Pastrana. ¿Nos podría conducir de nuevo a la recesión? Teniendo en cuenta también el tema económico mundial, ¿no? La inflación y todo lo que no sucede solamente en Colombia, sino que está sucediendo en el mundo. No, digamos que lo primero es, yo no comprendo cómo se le coloca el calificativo de izquierdista a Samper. No lo veo por ningún lado, con todos los problemas que tuvo durante su gobierno, de manera particular. Lo que sí encuentro es un profesional íntegro, conocedor del tema de la economía,
en el caso de Ocampo, y desde luego no solamente conocedor porque haya sido ministro de Hacienda en algún momento, sino porque ha jugado un papel muy importante, digamos, en esa discusión económica del país. Y es quizá una de las personas que más sabe del tema. Yo creo que esa es la confianza que uno alcanza a tener con este nombramiento. Confianza que desde luego la requiere el nuevo gobierno y la requiere desde luego, digamos, los colombianos y sobre todo los mercados. Yo creo que ese es un buen comienzo. Yo quisiera situarme en la anterior pregunta respecto a las posibles reformas. La verdad es que no ha sido tan claro ni en campaña, puede que las intenciones, no conozco los elementos de inteligencia, pero ni en la campaña ni en lo que se ha dicho en las pocas entrevistas que ha habido después de que fue elegido presidente el doctor Gustavo Petro. No ha sido tan claro hacia dónde va con este tema de Fuerzas Armadas, hacia dónde va con el tema de policía de manera particular. Hay unas ideas sueltas con el tema del SMAP de manera particular, con el tema de la creación de un nuevo ministerio de seguridad ciudadana, adicional a los otros ministerios que también va a plantear, como el Ministerio de la Igualdad. Pero no hay nada absolutamente concreto sobre el cual uno pueda trabajar. Inclusive, yo diría que esa coalición política que se está conformando puede ser mucho más consistente en los temas económicos y sociales, pero tan pronto se comience a discutir, porque parte de esas reformas van a tener que pasar por el Congreso, estoy completamente seguro que va a haber mucha más oposición a cambios importantes dentro de las estructuras e inclusive dentro de la organización, de las doctrinas de las fuerzas militares y de la policía. No va a ser, digamos, una aplanadora legislativa en ese campo, podría serlo en otros campos, pero en temas de seguridad y defensa, creo que esas alianzas que hoy el Partido Conservador, poco acercándose a partido de gobierno, pues en esa discusión inmediatamente ya no será tan cercana. E igualmente otros sectores políticos ya no serán tan cercanos. Y hay otro elemento importante, y es que la situación del país en materia de seguridad no es la mejor. La verdad es que estamos en una situación de crecimiento de actividad criminal fuerte, de riesgo alto, y creo que en medio de ese crecimiento de la violencia, la delincuencia y de riesgo, plantear una reforma profunda hace que, y eso lo está demostrado en cualquier reforma institucional, se baje la guardia. O sea, casi que nos sentamos a esperar la reforma a ver qué pasa, pero en temas de seguridad, en este momento lo que se requiere es una dedicación importante de los organismos de seguridad y justicia para atender los problemas de seguridad y violencia, de inseguridad y violencia que han venido creciendo. Luego, entonces, como que ese ambiente de demanda además ciudadana por seguridad, porque los ciudadanos en general están demandando, no importa por quién votaron, están demandando más seguridad y mejor seguridad, esa demanda va a presionar mucho entre reformamos, paralizamos las instituciones en esos procesos de reforma o enfrentamos el problema de violencia y delincuencia. Creo que se va a dar un proceso menos profundo de lo que se esperaría, porque hay que atender también la demanda ciudadana y las necesidades en materia de seguridad. Yo creo que ese político debe estar presente, inclusive, como digo, en aquellos grupos políticos que hoy se acercan como partido de gobierno, pero que en ese tema irán a tener una posición como siempre la han tenido de proteger a las fuerzas militares y de policía, y en ese sentido no va a ser tan fácil procesos de reformas como los que seguramente se están planteando. Y el mismo Gustavo Petro lo planteó en la entrevista de Daniel Coronel, no fue tan directo, o sea, no le encontré un elemento directo en esos procesos de reforma, habló más bien de los temas de corrupción, de mejora de salarios de los mandos bajos y medios, pero
pero no fue tan contundente. O sea, hasta ahora no hay una propuesta concreta sobre la cual uno pueda decir algo mucho más profundo de lo que hasta ahora he dicho. Gracias, doctor Hugo. Juan Carlos, sí, el tema de las modificaciones que se han planteado, también teniendo en cuenta que efectivamente el ESMAD, sobre todo, que lo ha planteado el informe final de la Comisión de la Verdad, ¿no? Que tiene que hacerse unas modificaciones, pero ¿cómo hacer ese tipo de modificaciones? Precisamente como dice el doctor Hugo, en un país como Colombia, con tanto problema de inseguridad, no solamente la inseguridad normal que hay en todos los países, sino con terrorismo, con guerrilla, con grupos al margen de la ley. ¿Cómo hacer ese tipo de reformas si Colombia no es Suecia, no es Dinamarca? Hay un tipo de países en donde se puedan hacer estas reformas así de la noche a la mañana. No, y el doctor Hugo lo planteó de manera clara y yo le agregaría al doctor Hugo en su apreciación, en el sentido de que, claro, esas reformas generan un estado, quienes estuvimos adentro lo vivimos, un estado de interinidad, de expectativa, de transición, donde el rumbo institucional prácticamente entra en un relativo estado de congelamiento. Y eso es muy peligroso para la gobernabilidad, para la misma institución, para la seguridad, etc. Y el elemento que quiero agregarle al doctor Hugo Acero es que desde el 7 de agosto, el presidente electo va a privilegiar la paz, el proceso de paz. Y ha invitado a todos los grupos, al Clan del Golfo, a las bandas criminales, al ELN, a la Nueva Marquetalia, a las disidencias, o se someten o les ofrezco sometimiento o un proceso de negociación. Esas son las dos alternativas que él ha ofrecido. Pero mientras eso avanza y mientras avanzan las reformas que él ha planteado para las fuerzas militares y para la policía, vamos a tener unas economías criminales, el doctor Hugo Acero lo ha dicho, y un escenario de inseguridad, de criminalidad y de violencia que va a seguir en su dinámica. Eso no va a parar. Se puede reducir el accionar del ELN, de las FARC, de las disidencias, pero las economías criminales van a seguir alimentándose, van a seguir robusteciéndose, van a seguir en su actividad y en su dinámica criminal. Ojo, eso no se puede contener porque significaría de que ese emporio criminal, ese combustible, esos recursos de estas organizaciones criminales siga tomando fuerza y terminemos finalmente inundados, no con 200, sino con 200.000, sino con 400.000 toneladas de cocaína. El día que lleguemos a 2.000 toneladas de cocaína de producción, pues nos vamos a convertir en un verdadero narcoestado, diría yo. Prácticamente se nos sale de las manos la situación. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado y el gobierno tiene que ser muy cauteloso, lo dije en mis intervenciones después de la segunda vuelta, en el sentido de que, bueno, vamos a privilegiar la prevención, que es muy necesaria, que ha sido la cenicienta, básicamente, en las políticas de seguridad ciudadana. Vamos a trabajar las causas estructurales para intervenir el delito. Vamos a superar algunos problemas estructurales. Vamos a abordar el tema de migración para controlar el tema de los hermanos venezolanos que están involucrados en acciones delincuenciales, en la molestia ciudadana, etcétera. Pero ojo con la criminalidad, ojo con la violencia estructurada y ojo con toda esa delincuencia común que va a seguir manifestándose cotidianamente. Sumado, repito, al tema del proceso de paz. Entonces, un proceso de paz en desarrollo, unas negociaciones, unos diálogos, unos procesos de reforma en desarrollo, y una criminalidad y una violencia, algunas dormidas, otras muy activas, y unas dinámicas de economías criminales que van a avanzar. Y aquí, precisamente para mi columna de mañana, estudié un poco el tema de Ecuador, de Chile y de Uruguay. Comencemos por Chile. El presidente Boric hoy está en Arica y recorriendo la región con los carabineros, con el ejército y con la policía de investigaciones tratando de conjurar la grave situación de violencia, de inseguridad y de criminalidad. Las comunidades le están exigiendo, pidiendo estado de emergencia porque no resisten el estado de criminalidad y de violencia que tiene hoy Chile en algunas regiones de su país. Entonces, los mismos que lo confrontaron y con los que él se enfrentó en las calles, en las protestas y en los bloqueos,
son los mismos que hoy tiene a su lado porque ya es consciente de que debe privilegiar el ejercicio de la autoridad y gobernar con la autoridad a su lado. México, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó en México? Pues el presidente López Obrador privilegió el poder de los militares, gobierna con los militares, les dio exceso de poder a los militares, debilitó a la policía, menoscabó la policía, la trató como una policía de segunda, y hoy pues, lo que hizo fue fortalecer y robustecer y darle un superpoder a los militares durante su gobierno. Eso es lo que va a hacer Petro, el presidente electo, perdón, frente al planteamiento que hacía el doctor Hugo Acero, porque no hay claridad. De pronto hacia la policía creo que sí hay claridad, pero hacia las fuerzas militares la única claridad que hay es el tema de corrupción y derechos humanos. O sea, eso sí es claro, que va a intervenir los temas de corrupción y el tema de derechos humanos, pero hacia dónde le va a apostar, hacia un fortalecimiento militar y va a gobernar con los militares o va a debilitar en función de la desactivación de las estructuras, del proceso de paz, va a debilitar lo militar y va a robustecer lo policial, etcétera. No sabemos qué vaya a pasar con el curso que vaya a tomar el presidente electo y con la dinámica que le ha puesto a todo este proceso de transformación. Y en Uruguay del 2005, la izquierda retoma el poder a partir del presidente Tabaré, gobernó por 15 años, estuvo Pepe Mujica, el último presidente hasta el 20 de marzo, cuando nuevamente la derecha retoma el poder, pero durante esos 15 años en Uruguay no hubo un presidente de izquierda que se eternizara o se atornillara en el poder, uno. Dos, no se tocó la doctrina, la institucionalidad y la constitucionalidad de los asuntos de seguridad y defensa, se mantuvo, digamos, esa institucionalidad. Tercero, se fortalecieron los sueldos, los salarios y los regímenes de bienestar y salarial de soldados y policías en un 40% durante esos 15 años. Se privilegió la seguridad ciudadana y no se dejó de combatir el crimen organizado. La inteligencia y la investigación continuaron siendo fuerzas importantes, herramientas importantes en la lucha contra el delito. Se creó el Gabinete de Seguridad Ciudadana bajo el Ministerio de Gobernación, muy de la mano del sistema penitenciario y del Instituto Nacional de Rehabilitación para trabajar ese componente de prevención social y de intervención del delito. Digamos, se superó ese divorcio entre la política pública de seguridad y la política criminal, que sigue siendo en Colombia un desastre total. Pero independientemente de todo eso, bueno, se trabajó derechos humanos, hubo algunas reformas en la policía, etcétera. Pero en esos 15 años, el Partido Colorado le entrega al gobierno de izquierda en el 2005 un indicador de delitos del 6%. Y la izquierda lo entrega 15 años después con un incremento del 35%. O sea, no se logró contener la delincuencia común y no se lograron los propósitos de seguridad ciudadana. Claro que son procesos de largo aliento, pero ese fue uno de los programas bandera para que el Partido Nacionalista, en cabeza del actual presidente, junto con el rechazo al aborto, a los matrimonios homosexuales y a la legalización de la droga, por ejemplo, todas esas banderas conservadoras, ultraconservadoras, fueron las que llevaron, incluyendo la inseguridad, a que la derecha retomara el poder. Y termino con el tema de Ecuador, donde el presidente Correa intentó colocar entre las cuerdas al generalato con las bases policiales y militares. Hubo serias fricciones, hubo brotes de rebelión, y él generó un malestar, generó una fricción y ahondó esa fractura al interior de las fuerzas. El presidente electo, Petro, ha dicho tres cosas: le envió una carta a los soldados y a los policías, les ofreció el cielo y la tierra, ojalá lo cumplan, porque es necesario, por un lado. Segundo, ya anunció que iba a relevar la cúpula y que venía una nueva oxígeno generacional en cabeza de las fuerzas, porque la doctrina hay que cambiarla, lo ha dicho, y particularmente para el tema policial son tres cosas, y también de inteligencia, que es sobre las que quiero llamar la atención. Primero, el Ministerio de Seguridad Ciudadana y Paz, él ya lo ratificó, lo dijo públicamente, lo que significa la salida de la policía del Ministerio de Defensa, la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana
y Paz, y allí adscribirá otras instituciones, seguramente el sistema penitenciario, como la Policía Nacional. Ese, en mi opinión, es un grave error y estudios rigurosos lo demuestran. No porque no deba ocurrir, sí debe ocurrir, pero mientras no se superen las amenazas a la seguridad del Estado que aún subsisten, este sería un salto al vacío que colocaría en grande riesgo no solo a la institucionalidad, sino también a la seguridad, por un lado. Segundo, el tema de los servicios de inteligencia. La prudencia, la cautela de la intervención sobre los organismos de inteligencia del Estado. Porque se ha anunciado prácticamente cambios radicales, cambios, y como una especie de política de tierra arrasada que puede ser muy perjudicial y puede conllevar a crisis inmanejables. Sobre todo frente a los archivos y a las bases de datos de inteligencia. Yo creo que aquí al personal especializado que ha sido formado especialmente para cumplir con algunas labores de inteligencia. La Ley Nacional de Inteligencia tiene que respetarse y tiene que acatarse y cumplir su ejercicio de gobierno respetando la Ley Nacional de Inteligencia y la reserva a la que está sometida la información. Y finalmente lo importante que significa para el país evitar esa fractura entre las bases y los diferentes niveles de las fuerzas, en la medida en que él ha dicho que porque un soldado y un policía no puede ser presidente, no puede ser general de la República, pero es que hoy eso pasa. Los soldados y los policías pueden ser comandantes. Mi general Zapateiro fue soldado de la patria, pero además de eso, muchos de nuestros oficiales hoy en día son hijos de suboficiales y de soldados de las fuerzas, casi que yo diría la mayoría. La mayoría. Entonces ese tema de desigualdad y de que es que el soldado no puede y el patrullero, yo creo que es un discurso populista que ha funcionado en algunos países desarrollados, pero que en Latinoamérica no hay experiencias comprobadas en ese sentido, que podría ser también un grave error, en mi opinión. Lo que habría que hacer en este caso es ampliar las posibilidades, como ocurre hoy ya con los protocolos y los procedimientos que establece la ley, para que cualquier soldado, cualquier policía que tenga los méritos, las competencias y la capacidad, como ha ocurrido, ya tenemos generales que fueron suboficiales, que fueron patrulleros, agentes en su época y hoy son generales de la República. Gracias, Juan Carlos. Henry, una última pregunta. ¿Es Francia Márquez un nuevo actor político independiente de los partidos? Una nueva figura política que puede tener una buena representación de la mujer más adelante por sí sola o en otros partidos? Estás en silencio. Perdón. Sí, frente a la pregunta, bueno, Francia Márquez llega como un outsider de lo que puede ser todo el juego político en Colombia en su momento. Y lo que la catapulta es esa votación dentro de las consultas, que honrando pues los mismos juegos de las consultas, en su momento el presidente electo asume pues que debe ser la vicepresidenta, digamos, es un clamor que aparece dentro de los votantes del pacto histórico. Y entonces ahí es donde se articula Francia Márquez. Sin embargo, cuando uno mira, por ejemplo, las posturas y discursos que incluso han venido moderándose bastante en redes, Francia Márquez tenía unas posturas muy radicales en muchos aspectos, ¿cierto? Que se han venido, por supuesto, moderando, como digo, quizás en el mismo ejercicio de la campaña y de los acuerdos que lograron ambos candidatos en su momento para lograr la fórmula presidente-vicepresidenta. Y lo que queda a ver a futuro un poco es el capital político que se pueda granjear la vicepresidenta a lo largo de esta administración, ¿sí? Capital político es claro, es de Gustavo Petro, que es un candidato que ha venido reiteradamente participando, ha sido congresista, ha sido senador, ¿cierto? Entonces digamos que ha tenido capital político creado a nivel nacional. Francia Márquez viene de región,
viene de una actividad política un poco diferente, no necesariamente electoral, y tiene que crear también ese capital político separado incluso de sus banderas tradicionales, porque es que para lograr algo a nivel nacional tiene que demostrarse como una candidata de todos y para todos, ¿cierto? Porque las pequeñas facciones que puedan aparecer, digamos, no necesariamente le van a conceder el capital político que necesitase para convertirse en la lideresa que pueda aglutinar o que pueda mover grandes masas a nivel nacional. ¿Mueve ahorita masas importantes? Sí, pero faltaría mucho, digamos, la votación es clara, o sea, el país quedó de todas formas dividido, aquí no hay una contundencia electoral, digamos, del presidente electo y tenemos fuerzas que van a quedar un poco volátiles, pues porque en su momento el candidato Rodolfo Hernández dijo, no, pues yo no voy a asumir lo que debería asumir en términos del estatuto de la oposición, ¿no? Entonces lo que yo sí creo es que Francia Márquez debe construir ese capital político si quiere a futuro precisamente figurar como esa lideresa que, que, que pues al menos ya electoralmente es, ¿cierto? Que ya es la vicepresidenta del país, ¿no? Y que se va a posesionar ahorita en agosto, ¿no? ¿Eso cómo se va a representar o cómo va a materializarse eso en términos de representatividad política ya a nivel personal para ella por fuera, digamos, de todo esto? Eso es lo que toca mirar, ¿no? Cómo estos outsiders de la política logran aterrizar en movimientos, en partidos, eso es lo que tocaría mirar, ¿no? Y pues en un sistema un poco como entreverado, pero también muy volátil, ¿no? De partidos y movimientos que tenemos en Colombia, ¿no? Entonces fácilmente puede llegar alguno o formar alguno, pero necesita esa creación de capital político. Gracias, Henry. Doctor Hugo, un mensaje final, por favor, para respetar los tiempos de ustedes y de nuestro público. Bueno, lo primero, esperar confianza, digamos, hasta ahora, pues, de los pasos que se han venido dando. Todavía es muy temprano para decir hacia dónde podría avanzar el nuevo gobierno. Creo que fue osado y bien recibido el diálogo con el presidente Uribe, el diálogo con Germán Vargas y los diálogos que ha sostenido precisamente con algunos contradictores políticos, yo no los llamaría enemigos, sino contradictores políticos, que es importante, digamos, dentro del ambiente que se debe generar hacia adelante de un país que espera que haya no solamente reconciliación, sino un trabajo en equipo para salir y abordar los distintos problemas que hay. Hay que esperar y mantener desde luego una actitud razonablemente crítica y sobre todo propositiva. Digamos, siempre he criticado esa política mezquina de gente y de partidos que se sientan a esperar a que al gobierno le vaya mal, ojalá le vaya muy mal, de tal forma que pudiera en otras elecciones volver a tener el gobierno, porque serían 4 años en donde a todos nos va a ir mal. O sea, si al gobierno le va mal, absolutamente a todos nos va mal. Y yo creo que hay que mantener una actitud crítica, reflexiva, pero también propositiva por el bien del país que realmente lo requiere y un país que quedó tremendamente dividido en este proceso electoral. Muchas gracias, doctor Hugo. Juan Carlos. Sí, yo creo que de parte y parte, tanto por parte del gobierno electo como de la fuerza pública especialmente, se necesita un proceso de resiliencia, de tranquilidad, de mucha prudencia y también de adaptación para superar esa confrontación que fue muy agresiva, sobre todo en la campaña reciente. Pero en la fuerza pública, repito, nos hemos sentido maltratados, nos hemos sentido afectados por la manera como sectores de izquierda radical han tratado a nuestras fuerzas, a nuestras instituciones, a los soldados y policías de la patria, y lo vimos
de manera muy exacerbada, radical, agresiva, violenta, injusta y desconsiderada en la reciente campaña política. Entonces, eso demanda de un proceso de mucha sensibilidad, de mucha educación, de un tratamiento absolutamente, yo diría que preciso, para lograr ese encaje que definitivamente tiene que darse. Entonces, de parte y parte, eso tiene que conducirse de manera apropiada. Y finalmente, yo creo que nos toca estar muy vigilantes en el propósito de identificar entonces cuál va a ser el rumbo, no inmediato, porque ya lo estamos identificando, sino a mediano y largo plazo de este gobierno, que tiene muchos matices, muy complejos. Yo no quiero ver a Timochenko en los servicios de inteligencia, o a Roy Barreras auscultando las bases de datos de inteligencia, o a otras personas cuestionadas, o a Piedad Córdoba, con todo el respeto, auspiciando qué sabemos y qué fue lo que investigamos sobre Alex Saab y sus relaciones, etcétera. Yo creo que hay una cantidad de investigaciones y de inteligencia allí que se ha trabajado no solamente en el marco de la ley y de las investigaciones vigentes, sino con autoridades internacionales, con las autoridades de los Estados Unidos y con las autoridades judiciales, que va a llevar a todo este séquito que hace parte de la coalición de gobierno con el propósito de husmear y de tratar de escarbar a ver qué es o qué fue lo que hicieron contra mí o qué o dónde estuvo el origen de todas las cosas. Y eso, en mi opinión, es una amenaza inminente y así lo sienten al interior de los servicios y de la fuerza pública. Por eso, el desafío del presidente electo es evitar que esos aliados que hacen parte del pacto histórico, incluyendo los ex-FARC que acaban de dejar la violencia, el terrorismo, el narcotráfico, etcétera, que es lo único que saben hacer hasta ese momento, hasta ahora se están reintegrando y conociendo de lo que es una democracia, de lo que es la vida civil, de lo que son otras formas diferentes a la violencia, al terrorismo y al narcotráfico, evitar que esos sectores se involucren de manera activa, directa, dinámica, sobre todo con las fuerzas de seguridad y con los servicios de inteligencia. Yo creo que hay que tener bastante cautela y ese sería mi mensaje especial para el presidente electo. Ese sería mi mensaje final, Judy. Y de nuevo, muchas gracias por la Gracias. invitación. Muchas gracias, Juan Carlos, a ti por aceptar. Henry, por favor. Bueno, termino con dos ideas específicamente sobre la política exterior y la política de seguridad y defensa. Primero, en cuanto a política exterior, toca revisar cómo se mantiene el sistema de alianzas de Colombia, ¿cierto? Tenemos un mundo que ahorita está bastante complejo, muy volátil, y las grandes potencias están buscando granjearse apoyos en diferentes regiones, ¿no? América Latina hace parte de esos cuadrantes periféricos en los que están jugando los países, ¿no? Pues las potencias especialmente. Colombia no es ajeno a ese escenario precisamente porque es un socio estratégico de la OTAN y ya tiene, digamos, una agenda creada. Eso es uno de los elementos que cruza tanto la política exterior como la política de seguridad y defensa del país, ¿no? Esa asociación directa que tenemos con la OTAN y la adaptación doctrinal que han venido haciendo las fuerzas militares colombianas precisamente para entrar en ese concurso institucional, ¿no? Entonces, a nivel de política exterior, ¿qué va a pasar con nuestro sistema de alianzas? ¿Cómo vamos a funcionar entonces? ¿A dónde van a ir a entrenar nuestras fuerzas? ¿Cuáles son los nuevos países amigos? ¿Nos vamos a mantener? ¿No? Etcétera. ¿Cierto? ¿Con quién va a hacer alianzas la inteligencia para granjearse la información que necesitan en su actividad? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que me queda a mí abierto ahí. Y segundo, en cuanto a la política de seguridad y defensa, ya concretamente, el presidente Petro hace 2 días se comprometió en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán a cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y el punto 40.6 y el punto 42 apuntan directamente a una reforma estructural, tanto de la policía como de las fuerzas militares, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay un programa. Hay un programa creado y es muy sencillo decir, aquí está, vamos a cumplir esto y vamos a empezar a ver cómo lo podemos implementar, ¿no?
De todas formas, digamos, lo que se pueda decir aquí o lo que podemos decir nosotros, una cosa es cuando es candidato, otra cosa cuando es presidente electo y otra cosa es cuando está en ejercicio. Ya cuando se llega a las dinámicas de poder, se empiezan a ver otros elementos, ¿no? Pero el tema de fronteras, el tema de seguridad interna es muy claro en ese informe de hace un par de días, el tema de la estructura de las fuerzas militares y el tema de la asunción, ¿sí? De asumir, que las fuerzas asuman el nuevo concepto de seguridad humana, que eso sí está en el plan de gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿Hacia dónde va a llegar? Esa es la otra pregunta que me queda abierta y con eso termino. Gracias. O sea, nos quedan muchas preguntas abiertas a todos. Pues muchas gracias, de verdad. Yo creo que aquí, tal como dice nuestro amigo Enrique desde Bolivia, dice que en base a la experiencia boliviana puedo señalar que es importante fortalecer a la sociedad civil, y es un paso muy importante, para que sea firme guardián de la institucionalidad del país y de la vigencia del imperio de la Constitución y la ley. Asimismo, miren los procesos similares que ya se dieron en los países de América Latina, poniendo atención al discurso, el mecanismo y las amistades que develarán a dónde apunta el nuevo gobierno. Bueno, pues el doctor Hugo decía algo que de verdad yo creo que lo pensamos todos, y es que en la medida en que al presidente le vaya bien, nos va a ir bien a todos, y le va a ir bien al país y le va a ir bien al continente en general, porque Colombia juega un papel muy importante dentro de la seguridad, dentro de la economía del mismo continente, sin hablar del resto del mundo. De verdad que muchas gracias. Este es un tema que nos daría, por eso, respetando los tiempos, lo queremos terminar ahora, porque nos quedaron muchas preguntas sin responder, desafortunadamente. De verdad que les pido mil disculpas, pero el tiempo pues no ayuda. Muchas personas levantaron la mano porque también querían hablar. De verdad, este es un tema que a todos nos gusta, nos interesa, y es necesario comprender y analizar, ¿no? De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias otra vez por los mensajes, los correos. Muchas gracias a todos quienes nos colaboran con esta revista desde todos los países de la región. Enrique Tejada, que es un muy buen colaborador y amigo desde Bolivia. Jorge Padilla en Perú. Muchas gracias a las mujeres en compliance por todo el apoyo. También a todos nuestros amigos en Colombia por la ayuda en comunicaciones, a nuestros patrocinadores, a nuestros amigos, a los aliados y a las organizaciones que participan en VIE Compliance. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Henry. Personalmente aprendí mucho hoy, entendí muchas cosas que solo los expertos como ustedes nos logran dilucidar. Así que de verdad que les agradezco mucho y les agradezco en nombre de todos quienes hoy lo hemos contemplado este webinar. Muchas gracias. Espero que no sea la última vez. Gracias. Muchas gracias. Saludos al doctor Hugo y al doctor Henry. Feliz noche. Doctor Hugo, muchas gracias. Que esté muy bien. Muy Chao, bien, muchas Feliz gracias. noche. Feliz Gracias. noche.